Perforación esofágica. Una perforación esofágica, ¿cierto? Es una solución de continuidad de la pared esofágica que puede ser de causas variables, ¿ya? Para poder adentrarnos un poco en el tema, vamos a acordarle un par de conceptos. El esófago, ¿cierto? Tiene en su trayecto varias zonas de estrechez. La primera zona de estrechez, ¿cierto? Es la faringe, ¿cierto? Donde está el músculo cricofaríngeo. La segunda zona de estrechez es donde nos encontramos con el arco aórtico, ¿cierto? La columna vertebral, los bronquios. Y la tercera zona de estrechez, ¿cierto? Está llegando, ¿cierto? Ya en la zona más distal, al esfínter esofágico inferior. Esto hace que frente a la ingesta accidental, por ejemplo, de algún sólido, vamos a encontrarnos con algunas zonas de mayor resistencia en la mucosa que pudieran tener, ¿cómo se llama? O sufrir algún daño, digamos, por esto. Y también son zonas que hay que tener en consideración cuando uno hace una endoscopía digestiva. ¿Por qué? Porque cuando uno analiza las causas de perforación esofágica, uno se encuentra con que la perforación iatrogénica, ¿cierto? Ya sea endoscópica o laparoscópica cuando uno hace una cirugía, ¿cierto? Por ejemplo, el reflujo gastroesofágico, son la principal causa de lesión en el esófago. Menos frecuentes son las roturas espontáneas, los traumatismos, la ingestión de un cuerpo extraño, y hay otras que son menos frecuentes, pero no menos graves, obviamente, por tumores, ingestión de cáusticos, lesión por medicamentos retenidos, esofagitis severa, intubación endotraqueal difícil, ¿cierto? E incluso las tiroidectomías, o sea, procedimientos de otros órganos cercanos, pudieran también causar lesión del esófago. Cuando uno hace el análisis, ¿cierto?, de distintas causas según distintas publicaciones, se encuentra definitivamente con que la iatrogénica, la instrumental, es la más frecuente de todas las causas. Es importante, como les decía, tener estas consideraciones porque además el manejo de la perforación esofágica va a depender de dónde ocurra, ya que esta puede ocurrir a cualquier altura. Cuando uno hace una endoscopía, la lesión puede ser a cualquier nivel. Cuando uno traga una higiene en un cuerpo extraño, muy probable puede ser incluso a nivel cervical. Y según el tipo de definición que tenemos anatómica, funcional o quirúrgica, es donde nos vamos encontrando con las distintas zonas que podríamos identificar como la zona en donde se produjo la lesión esofágica. Porque es importante poder reconocer y diagnosticar una lesión esofágica por la morbilidad que ella conlleva. Es un 40% de un paciente que sufre una perforación esofágica va a tener algún tipo de complicación mayor secundaria a esta, sobre todo si no es pesquisada y tratada a tiempo. Ya vemos aquí, por ejemplo, que en la medida que pasa el tiempo, ya con más de 24 horas de evolución, aumenta bastante la posibilidad de que el paciente tenga una mortalidad, mayor mortalidad a causa de esta perforación esofágica. Al mismo tiempo, si queremos analizar la mortalidad según la etiología, la rotura espontánea tiene una mayor mortalidad, pero la instrumental, como se llama, tiene un porcentaje que obviamente no es absolutamente nada despreciable, por el contrario, es muy preocupante. Hay algunas publicaciones que obviamente deben tener algún sesgo en donde obviamente la mortalidad quirúrgica fue muy alta, pero obviamente fue parte de la anécdota de las publicaciones. Según el tipo de manejo, en la medida que uno va pasando el tiempo, o la ubicación, o el nivel de contaminación que tenga, puede hacer manejos conservadores, manejos quirúrgicos. Obviamente, mientras más agresivo el manejo, mayor también es la mortalidad que va a tener, ¿cómo se llama?, la perforación esofágica. Y según la localización, y esto probablemente también tiene que ver con la facilidad del acceso a la reparación de la perforación, aquellas que son de esófago torácico tienen mayor mortalidad que las que son de esófago cervical o de esófago abdominal. ¿Cómo se manifiesta una perforación esofágica? Generalmente en el 90% por dolor. Y uno debe sospecharla, ¿cómo se llama?, antes de incluso confirmar el diagnóstico. Según la ubicación que tenga la perforación, si es de esófago cervical, puede haber dificultad, dolor para tragar, disfagia alta, ¿cierto?, dolor cervical, incluso enfisema subcutáneo. Si es a nivel torácico, un dolor epigástrico, retroesternal, torácico a lo mejor lateralizado, dependiendo de que si está proyeccionando, por ejemplo.
disnea, derrame pleural, sepsis rápida por la mediastinitis, como se llama, en general una sepsis bastante agresiva, y puede presentarse también la tríada de Mackler de tos, vómitos y enfisema subcutáneo. Cuando la perforación es de esófago abdominal, puede haber epigastralgia o malgia, ¿cierto?, por irritación frénica y signos de irritación peritoneal. Pero lo más importante es que haya sospecha. Cualquier molestia inhabitual después de un procedimiento endoscópico como dolor o fiebre debe hacer sospechar inmediatamente que puede haber una perforación esofágica. Y vamos a diagnosticarla, obviamente, tratando de ser lo menos agresivo posible con una radiografía. Partamos por eso con un escáner si lo tenemos a la mano, pero ya incluso en la radiografía podemos ver si hay signos de esta perforación, como enfisema subcutáneo, neumomediastino, niveles hidroaéreos mediastínicos cuando la cosa está más avanzada, ¿cierto? Ensanchamiento mediastínico, neumotórax, derrame pleural, infiltrados pulmonares. El estudio radiográfico puede ser negativo si además los exámenes a veces son tomados muy precoz. Y ojo que a veces el 10% de las radiografías de tórax pueden ser completamente normales. Un estudio varitado de esta radiografía con un medio hidrosoluble, ¿cierto? O un bario diluido, nos puede mostrar efectivamente dónde se ve una filtración. Y aquellas que son más pequeñas, a veces con un viejo truco, digamos, de colocar al paciente en decúbito lateral derecho, pudieran mostrarse un poquito mejor. El escáner, ¿cierto?, que muchas veces está hoy en día, hoy por hoy, más asequible que una radiografía contrastada, ¿cierto? Nos va a mostrar aire en el mediastino, puede mostrarnos ya cuando ha pasado más tiempo abscesos adyacentes al esófago, ¿cierto? Comunicación, justo en la zona de comunicación entre el esófago y el mediastino, ¿cierto? Además de otros hallazgos, como por ejemplo, en este caso, derrame pleural. Podemos hacer una endoscopía también, sobre todo en la medida que es muy precoz, como se llama, para reconocer dónde está la zona de perforación, ¿cierto? Y a veces por la misma endoscopía podemos hacer algún tipo de intervención para tratar de reparar esta lesión. ¿Cómo vamos a tratar de hacer el tratamiento de una perforación esofágica? Tiene varios pilares el manejo de la perforación esofágica. Y son pilares de tratamiento que si uno los sigue, obviamente, aumenta la posibilidad de tener finalmente un resultado exitoso. Los objetivos del tratamiento son prevenir y detener la filtración, es decir, cerrar el hoyo. Eliminar y controlar la infección, el uso de antibióticos, de drenaje de las colecciones que hayan. Esta es una reconstrucción tridimensional, ¿cierto?, de una mediastinitis. Mantener el estado nutricional cuando nosotros tenemos comprometido, como se llama el esófago, estamos comprometiendo, ¿cierto?, la principal vía de alimentación oral. Por lo tanto, el manejo generalmente implica un régimen cero por boca, lo que no significa descuidar el estado nutricional. Tenemos que usar otras técnicas, ya sea a través de sonda, ¿cierto?, o de alimentación parenteral para mantener el estado nutricional de nuestro paciente, ¿cierto? Y, dependiendo del nivel de lesión que tenga, restaurar la integridad del tracto digestivo. Esos son los 4 pilares del tratamiento de una perforación esofágica. Ahora, ¿podemos hacer un manejo conservador, un manejo no quirúrgico? Sí, pero depende. ¿De qué? Si, por ejemplo, que la perforación sea solo intramural, es decir, no haya atravesado todas las capas del esófago. Si la perforación fue detectada precozmente, si fue transmural, pero está completamente contenida, no abscedada en el mediastino. No hay una obstrucción distal a la zona de perforación, que obviamente nos podría aumentar la presión en la zona de perforación y facilitar la salida de contenido fuera del esófago. Si tenemos la posibilidad de tener exámenes expeditos, escáner, radiografías varitadas, endoscopía, si están los especialistas adecuados para intervenir en caso de cualquier necesidad, en cualquier minuto, si la lesión es cervical, si fue tras una instrumentación, ¿cierto? O al revés. El caso excepcional es cuando ya ha pasado mucho tiempo y esta lesión no manifestó ni presentó gravedad, probablemente también podamos, por ejemplo, después de 5 días, una semana, en que el paciente no ha tenido signos de infección, podríamos optar en ese caso por hacer a lo mejor un manejo conservador. ¿Cuándo está contraindicado hacer un manejo conservador? Cuando hay perforación hacia la pleura o hacia el abdomen, ¿cierto? La posibilidad de hacer un empiema o hacer una peritonitis no nos permiten hacer un manejo conservador. Cuando está asociado un neumotórax, por lo mismo, ¿cierto? Cuando ya hay falla respiratoria,
Cuando tenemos algún nivel de distrés, obviamente habla de que la gravedad es mucho mayor. Y cuando tenemos una obstrucción distal a la perforación, por ejemplo, un tumor, un cáncer de esófago o a lo mejor incluso una acalasia esofágica, no podemos hacer el manejo no quirúrgico, debe ser quirúrgico. En general, las indicaciones del manejo conservador son régimen cero, nutrición parenteral total, antibióticos, inhibidores de la bomba de protones en full dosis, ¿cierto? Y si todo va bien, si el paciente evoluciona favorablemente, podemos tal vez reiniciar el aporte oral a los 7 días al menos, no antes de que se haya presentado la perforación, siempre con el paciente bajo una observación estricta. Esto es manejo bajo monitorización, es decir, UCI al menos cuidados intermedios, pero bajo monitorización continua. Si queremos tratar de manejar endoscópicamente un paciente, ¿cierto? Ya sabemos que tienen que ser lesiones precoces, no tiene que haber contaminación, idealmente los casos en que haya sido por endoscopía, y podemos aplicar algunos tipos de clips, ¿cierto? Que en el fondo es una suerte de sutura interna de la mucosa esofágica, algún tipo de sellante o pegamento, entre comillas, como se llama, también podríamos usarlo. En algunas ocasiones podemos usar estos tipos de stent, stent que son recubiertos de silicona, de tal manera que las fibras, como se llama, de nitinol no se incorporan en la mucosa esofágica y permiten el tránsito del alimento, que es la ventaja que tiene que el paciente podría eventualmente comer, mientras cicatriza la perforación. Y hay que, eso sí, tener un control seriado del paciente para poder saber si podemos continuar con nuestro manejo médico o tenemos que cambiar a un manejo quirúrgico. Ahora, ¿cuándo vamos a hacer un manejo quirúrgico en la perforación esofágica? Dependiendo de la causa de la perforación, dependiendo de la localización, de la magnitud de la contaminación, de qué tan viable esté el esófago y de cómo esté el estado general del paciente. ¿Y eso por qué? Porque las alternativas quirúrgicas van desde simplemente a veces hacer un drenaje, ver si es posible hacer un cierre primario versus un cierre diferido. Puede ser que tengamos que en algún minuto discutir si vamos a preservar el órgano o si vamos a tener que hacer la esofagectomía. Y si hacemos la esofagectomía, ¿tendremos terreno para hacer una reconstrucción del tránsito intestinal inmediata o vamos a tener que diferirla? Y si la vamos a hacer inmediata, ¿vamos a hacerla por mediastino posterior o por mediastino anterior? Cuando en general el manejo quirúrgico se ve favorable, cuando uno tiene la posibilidad de hacer un cierre primario precoz y cuando el paciente no tiene un ambiente de malignidad. En resumen, el manejo de una perforación esofágica va a depender si la consulta por esta perforación fue precoz o fue tardía, va a depender mucho de las características del paciente, sobre todo su estado nutricional, de la altura, ¿cierto?, de la ubicación que tenga la lesión dentro del esófago, va a depender del equipamiento que tenga la institución donde nosotros estamos trabajando, y va a depender, obviamente, de la experiencia del cirujano, ¿cierto?, del equipo tratante que se va a enfrentar a este paciente. Esta es una foto, digamos, tomada en el Año Nuevo en el mar, ¿cierto? Es desde Concón hacia el mar, un día Año Nuevo. Muchísimas gracias.